los bendiga grandemente. Gracias por acudir al llamado del Dios Altísimo, no del hombre. Esto sabemos que es de parte de Dios, no del hombre. Damos gracias por todo eso, mis amados hermanitos, sabiendo que Él tiene el control de todo, y por su misericordia estamos acá juntos, unánimes, tal vez a la distancia físicamente, pero en el espíritu estamos en el mismo sentir, cada uno de los que estamos en donde estamos, en donde el Señor nos tiene al momento. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Como siempre, vamos a ir a la palabra, mis amados hermanitos, sabiendo que el Señor nos va a guiar con el entendimiento de lo alto para ser sembrado en nuestros corazones esa palabra viva y eficaz que tiene nuestro Padre Celestial, que sea sembrado en nuestros corazones con el poder y la guía del Espíritu Santo de Yahweh. El primer punto, el segundo punto, para ponerlo después por obra. Bendito es el Señor. Bienvenidos, mis amados hermanitos. Vamos a continuar. Hoy día vamos a comenzar con Marcos 4:8. Aquel que tenga la porción bíblica puede decir amén, por favor, para darle lectura. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mi hermano Carlito, le escuchamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano Carlitos. Esa es la palabra de la parábola del sembrador. Ya hemos visto, mis amados hermanitos, cómo dice en su palabra. Mire, hermoso cómo nos enseña. Vamos a hacer un pequeño retroceso de retroalimentación, podríamos decir, en la parábola del sembrador. Encontramos tres grupos, sin tomar en cuenta el grupo de la tierra fértil, que somos usted y yo. Tal vez dirá qué jactancia, ¿verdad? Qué manera, cómo habla. O sea, son ustedes nada más. Aquí no estoy predicando lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que dice en su palabra. El verdadero pueblo de Dios obtiene discernimiento y sabiduría de lo alto, que es lo que está dando a usted y a mí. Y eso hace que ante los ojos del Señor nos llamemos el pueblo verdadero del Señor. Gloria a Dios. O como vemos aquí en la parábola, la tierra fértil, en la cual fue sembrada la palabra del Señor, y como dice en Marcos 4:8, que dice que fue enraizada, creció y dio fruto. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y el 9 que dice, pero aquel que tenga oídos, oiga. ¿Sabe lo que significa eso? En realidad, los oídos se refieren no a lo que escucha toda la palabra de Dios, lo que escucha por ahí hablar de Dios, no se refiere a eso. Aquel que tenga oídos, oiga, se refiere que tiene que escuchar lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Que hay una gran diferencia entre que el hombre hable en su carne, con que el hombre hable espiritualmente con sabiduría de lo alto. Que es lo que ya hemos visto en la palabra de Dios. El pueblo de Dios se maneja en su palabra con discernimiento y sabiduría de lo alto. Gloria a Dios. Aquí no hay jactancia, sino sinceridad, verdad. Porque la verdad saca vendas, desecha toda la oscuridad y comenzamos a ver la luz, que es la luz de Cristo, la que nos ilumina, y comenzamos a ver realmente lo que dice en su palabra. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanitos, ya como vimos en Marcos, vamos a leer nuevamente para discernir la palabra del Señor, como dice en el 8 de Marcos 4:8, dice, pero en otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pero lo importante es, pues brotó y creció. Gloria a Dios. Para dar buen fruto, ¿qué tiene que hacer? Enraizar, brotar, crecer y dar fruto. ¿De qué estamos hablando?
ya hemos venido viendo, pero vamos a ver más después con la palabra qué es lo que significa todo eso. Es importante entender con la palabra de Dios, mis amados hermanitos. Entonces, miren, es muy clara la palabra del Señor que tiene que brotar, cosa que en el resto de grupos, de los grupos que hemos venido viendo, ¿alguien puede decir cuántos grupos hemos visto? ¿Qué cantidad? 4 o 5 grupos. ¿Alguien me dice amén? ¿Cuántos son? Sin tomar en cuenta el de la tierra fértil. Buenas noches, querido pastor. Este último sería el cuarto grupo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermanita Claudia. Bienvenida en el nombre del Señor. Son 4 grupos, pero de los 4 grupos, uno solo. Mire, la palabra de Dios es tan sabia. El Señor es tan sabio que su palabra mismo habla en Él. O Él hablando en su palabra que da lo mismo, con una sabiduría poderosa. Siempre habla de falsas doctrinas, habla de caminos amplios y espaciosos que llevan al camino de muerte. Aquí y en toda la palabra vamos a ver cómo el Señor siempre habla de un solo camino, una sola doctrina y un solo Salvador. Bendito es el Señor. No habla de muchos y esa se llama la sana doctrina. Cuando nosotros aplicamos todo esto, mis amados hermanitos, allí es donde nosotros estamos aplicando la sana doctrina, pero no en nuestras carnes, sino con la guía y el poder y la sabiduría del Dios Todopoderoso. Bendito es el Señor. Entonces, por supuesto, son 3. Estamos hablando, mire, 3 grupos nada más, son 3 grupos, pero en cada grupo, si le hiciéramos un estudio de cada grupo más profundizado, déjeme decirle que van a aumentar mucho más allí. En cada grupo está generalizando en cierta área de muchos caminos que hay allí. ¿De qué está hablando allí? De la perdición. En conclusión, estos caminos llevan a la perdición. Bendito es el Señor. Pero hay un solo camino que lleva a la vida eterna. Pero el mundo no sabe de esto. El mundo no conoce, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque jamás cogió una Biblia y leyó. Simplemente siguió a lo que el hombre le dijo. El hombre le enseñó y le predicó de esta manera. Pues así es, así me dijeron, así ha de ser. Sabiendo que esos caminos, como dice que se llaman caminos de muerte. Como dice en Proverbios 14:12. Dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre cree que hace correcto, cree que está bien, pero sin Dios, al final del camino siempre será camino de muerte. Bendito es el Señor. Y el primer camino, mire, ni siquiera el que cae en el camino, junto al camino, ni siquiera acepta a Dios. Ese grupo ni siquiera acepta a Dios. Lamentablemente, mire, eso está representando el mundo entero en la idolatría, porque no acepta a Dios, al Dios verdadero, a la palabra verdadera, sino está aceptando a dioses falsos, dice la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, es importante escudriñar, siempre diré, la palabra de Dios y no vivir como la creación que va a perderse en este mundo. Como el resto de creación. Gloria a Dios. A usted y a mí nos ha dado esa sabiduría de saber que somos hijos de Dios. Y usted y yo sabemos que el resto son creación. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Y quién tiene razón? ¿El hombre o la palabra? Ciertamente la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, el primer grupo, estamos haciendo un pequeño resumen. El primer grupo ni siquiera aceptaron a Dios. Al no aceptar la palabra de Dios, no están aceptando al Dios Altísimo. Están aceptando lo que sea, menos la palabra de Dios. Hablarán de Dios, pero mientras no tengan en su corazón a Dios, no tienen nada que ver con Dios, dice su palabra. Por lo tanto, y aquí el resto de grupos, mis amados hermanitos, el resto de grupos también están apartados de Dios, pero estamos viendo que hay una manera diferente. El primer grupo ni siquiera quiere saber, en otras palabras, nada de Dios, solamente lo que el hombre le ha enseñado y nada más. Y sabiendo que el hombre que enseña sin la guía del Espíritu Santo de Dios, que Dios mismo dejó a su pueblo, lamentablemente está fuera, dice, de la bendición
y la misericordia de Dios, porque esa persona así lo ha querido, porque el camino es libre de escoger el bueno o el malo. Deuteronomio 30, del 14, del 13 hasta el 19 puede leer. Dios ha dado libre albedrío para que usted y yo podamos escoger qué camino seguir. Afuera, la puerta. ¿Qué camino seguir? ¿El bueno o el malo? Sin embargo, el hombre lo que ha seguido es la comodidad, con tal que se hable de Dios, ahí estoy bien, ¿verdad? Pero estamos viendo sobre la sana doctrina, mis amados hermanitos. El segundo que dice, nace en las piedras, mis amados hermanitos, esa ni siquiera echó raíz tampoco. Aceptó con afán, con gusto, alegría, pero como no echó raíces, ya estamos viendo, la raíz representa, y ya vamos a ir a concretar todo eso, la raíz representa la vivencia de Dios mismo, el Espíritu Santo o Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gloria a Dios. Amados hermanitos, es lo que representa. El tercero dice que también aceptó la palabra, pero fue ahogado por las espinas, que representa el afán del mundo, las riquezas del mundo, en la comodidad. Ese grupo lo que ve es la comodidad de vida. Miren, las clases de grupos que hay, pero si vamos a ver acá, por ejemplo, es el dinero, el amor al dinero, el amor al trabajo. Si solamente viéramos, ya le digo, si sacáramos un estudio profundo de cada grupo de estos grupos, analizaríamos más profundo todavía, porque hay mucho más aquí en esta parábola, hay mucho más. Yo les estoy dando todavía superficial, pero aún así lo que me enseñaron es más superficial todavía. Una lectura de una sola y listo. Pero vemos que hay mucho más allá. Pero si analizamos de cada grupo, vamos a encontrar más caminos en este grupo. Muchos caminos que llevan al camino de muerte. Gloria a Dios. Entonces, el tercero es que le ahogó el afán del mundo, las riquezas, la comodidad. Como en esta iglesia, como el pastor Raúl predica de esto y de lo otro, a mí no me conviene, prefiero estar tranquilo en esta otra iglesia. Nunca me predican solamente que Dios me ama, solamente que me va a prosperar, que Él me ama mucho, tiene misericordia. Correcto, todo eso tiene el Señor, para usted y para mí. Pero vuelvo a repetir, eso son añadiduras. Es por eso que el Señor me ha dado esta palabra cuando me puso en esta situación que ya les conté, mis hermanitos, porque no quería yo obedecer para predicar la verdad, porque dije, no todo el mundo predica lo que está predicando a su manera, y yo, ¿por qué tengo que irme en contra de todo el mundo casi? Pues el Señor me dijo, si tú no hablas, yo haré hablar a las piedras. Así me dijo el Señor, y lo dice en su palabra. Es por eso que yo dije, Señor, perdóname. Yo no quiero perecer, yo no quiero ir al infierno, yo quiero obedecerte y quiero obedecer lo que dice tu palabra, porque solamente a través de ti puedo saber lo que tú hablas en tu palabra. De lo contrario no sé nada. Estaría uno más del grupo perdido en esos caminos amplios y espaciosos que el enemigo ha preparado para llevarle a la muerte y al infierno. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, pero más el que fue sembrado en buena tierra, estoy en Mateo. Hay una diferencia entre Mateo y Marcos, amén. Pero leamos en Marcos, que es mejor, explica mejor. Me gusta cómo habla en el libro de Mateo, porque veo que es más verdad. Aquí hay más verdad, en el 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Eso me gusta, porque está enseñando que en el resto no hubo raíz, hubo negación, hubo afán, hubo prioridad a lo del mundo, en otras palabras, y no a la palabra de Dios. O sea, a poner esfuerzo, a hacer la voluntad de Dios, caminar en obediencia de acuerdo a su palabra, sino de acuerdo a la carne. Todos estos grupos, en conclusión, caminaron de una u otra manera de acuerdo a la carne, no de acuerdo al Espíritu Santo de Yahweh. Pero aquí vemos que si hay un grupo, que si somos tierra fértil,
dice el Señor, y allí darán el fruto, el 30, el 70 y al 1 por 1000. Bendito es el Señor. Mire, hasta aquí nos enseña el Señor inclusive que hay 3 clases, mire, de siervos que dan fruto inclusive. El uno da el 30, el otro el 70 y el otro el 100. Miren, mis hermanitos, eso quiere decir que hay unos que nos falta madurar más para dar más fruto, subir ya no el 30 sino el 70, después al 100 por 1. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Es lo que quiere el Señor, que usted y yo entendamos el propósito de Dios, la palabra de Dios viva, y vamos a obtener todo esto, lo que Dios nos enseña en su palabra. Y yo le pregunto, y el Señor le pregunta, o yo le digo en el nombre del Señor, ¿hasta qué estamos? ¿En qué nivel estamos? ¿El 30 o el 70? ¿O estamos dando el 100 por 1? ¿Cómo estamos dando? Porque mira, aquí todavía hablamos de los 30, yo les llamo. Todavía está flojo, amén, pero ya está dando fruto. Gloria a Dios, eso es lo importante. El que comience a dar fruto del Espíritu, Espíritu será, aunque sea el 30 todavía, pero ya estamos dando fruto. Y aquel que esté es el 70, gloria al Señor. Aquel que esté es el 100, bendito es el Señor. Y que el Señor le bendiga a ese siervo y sierva de Dios, que está dando el 100 por 1. Gloria a Dios, mire. Qué hermosa la palabra del Señor, como nos enseña. Y aquí nos manda a hacer un autoexamen de conciencia espiritual. ¿Qué estamos dando? ¿Cuánto estamos dando? Si es que estamos dando el 30, el 70 o el 100. Bendito es el Señor. Mire, aquí nos enseña y nos está diciendo, examínate, hijo e hija mía. Toma tu mismo conciencia y reconoce cuánto estás dando ese fruto. El 30, el 70 o el 100 por 1. Gloria a Dios. Así nos dice el Señor. Bendito es el Señor. Y mire lo que dice. Vamos a ampliar un poquitito en Juan 15, 5 al 8. Vamos a Juan. Por favor, a Juan. Capítulo 15, versículo 5-8. Gloria a Dios. Alguien que tenga puede decir amén para que dé la porción bíblica. Amén. Gloria a Dios. Amén, mi amada hermanita Berito. Bienvenida en el nombre del Señor. Le escuchamos, por favor. El 5, mi hermanita, desde el 5 al 8. Del 5 al 8. Amén, gloria a Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bendito es el Señor. Gracias, mi hermana Berito. Mire qué hermosa la palabra como nos enseña. Pero vuelvo a repetir, mire, muchos leemos la palabra de Dios. Qué bonito, dice que los pámpanos y eso, que soy yo y la vida es yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes los pámpanos, todo eso, ¿verdad? Qué hermoso, bonita la palabra. Pero el Señor nos dice, entiende bien quién es la vid y quién es los pámpanos. Y entiende bien que el fruto tiene que venir del Espíritu de Yahweh. Y que tanto estás dando como nos dice. El 30 o nada. O el 70 o el 100. Eso nos llama el Señor a reflexionar y a pararnos firmes como ese verdadero siervo y sierva del Señor verdadero.
y a caminar como el Señor, allí sí con poder y autoridad, con la guía del Dios Todopoderoso, porque somos más que vencedores en Cristo Yahshua. Bendito es el Señor. Allí se cumple la palabra. Allí vamos a recibir todas esas bendiciones que dice en su palabra, esas promesas que habla a través de su palabra. Gloria a Dios. Porque predicar bendiciones, lo que dice, sí están las bendiciones, pero aquí manda algo el Señor. Si estamos o no estamos siendo esos pámpanos, si estamos siendo esa tierra fértil. Primeramente la tierra fértil, escúcheme bien, primeramente la tierra fértil, segundo, ser esos pámpanos que den fruto. La tierra fértil somos nosotros, dice el Señor. Y también los pámpanos representamos nosotros, pero la vid es la vida, y sin él no hay vida en ningún ser humano. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Si hablamos primeramente, hablamos de una manera teórica, científica. Mis amados hermanitos, el pámpano es algo, las hojas de una planta grande, las hojas y las ramas que dan fruto. Eso somos nosotros, hablando científicamente, oígame bien. Y la vid es la raíz y el tronco. Usted se dará cuenta que cuando usted le poda el árbol, le corta y queda el tronco y las raíces, nuevamente da fruto, nuevamente sale hojas, nuevamente sale tallo. Amén. Y aquí está explicando el Señor, está explicando que aquel que no dé fruto será cortado. Por lo tanto, lo que va a brotar somos nosotros. Nosotros tenemos que dar el fruto, porque la raíz donde estamos sembrados, donde pertenecemos, es Cristo. Y allí comenzamos a dar fruto, que somos esas ramas, esas hojas que comienzan a dar fruto. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a discernir con la palabra. Gloria a Dios. Desde el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Nada somos. Mis amados hermanitos, nada somos sin él. Yo le pregunto a todos estos grupos o muchas doctrinas falsas apartados de Dios, ¿qué fruto del Espíritu darían? Es lo que está enseñándonos la sana doctrina de Yahshua. ¿Qué fruto darían? Lo que es de la carne, claro, darían fruto, pero en la carne, mas no del Espíritu. Por lo tanto, aunque predique, aunque alabe bonito, aunque predique lindo, aunque alabe, cante bonito, aunque salte y grite en la congregación, en la iglesia, si no está lleno del Espíritu Santo de Yahweh, lamentablemente somos pámpanos muertos, dice la palabra del Señor. Y es más, ya vamos a ver qué pasa con esos pámpanos que no dan fruto. Gloria a Dios. Pero si estamos con Él, dice, daremos mucho fruto, porque apartados de mí, dice, nada podéis hacer. El 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. En otras palabras, es una parábola. Lamentablemente irán las personas que no dan fruto, dice la palabra de Dios, serán cortados y echados al lago de fuego. Bendito es el Señor. ¿Cómo va a predicar? ¿Cómo va a decir eso? Hermanos, es lo que está diciendo, mis amados hermanos y hermanas, eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Aquel que no dé fruto, porque ya vemos que estos grupos hablan de Dios, predican a Dios, leen la Biblia, oran, tienen grandes congregaciones, pero si no están haciendo la voluntad del Señor, serán cortadas esos pámpanos. ¿Y dónde dice? Lanzados y echados al lago de fuego. Gloria a Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Bendito es el Señor. El por qué ha escuchado: yo oro, yo pido, yo hago esto, yo hago lo otro, clamo, grito, gimo al Señor y no me escucha. Porque hay algo que falta. Y eso se llama Cristo en nuestro corazón. Porque Él no nos falla. Si el Señor promete en su palabra que si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, daremos fruto. ¿Cuál es el fruto? Del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Pero de lo contrario, no va a haber fruto. El fruto no es que se llene la iglesia, escúcheme bien. El fruto no es que se llene la iglesia de personas. El fruto es que usted se deje guiar por el Espíritu Santo de Yahweh y cambie primeramente mi vida y comience a dar ese evangelio puro y comience a dar, y al que predique comience a cambiar. Ciertamente, siempre y cuando sea tierra fértil. Estamos viendo, gloria al Señor, bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, la palabra está enseñándonos que tenemos que obedecer la palabra, y esa palabra tiene que permanecer en mi mente. Amar al prójimo, honrar a tu padre y a tu madre, siempre tiene que ser. Eso dice el Señor como mandamiento. Yo soy un hijo del Dios Altísimo, tengo que obedecer. Eso es mantener la palabra en nuestra vida. Y allí nunca se va a apartar el Espíritu Santo de Yahweh de nuestro corazón. Porque ciertamente Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, porque si tú contristáis, el Espíritu Santo de Dios se aparta, y no queremos eso. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a ir al 8. En esto es glorificado mi Padre, dice. En este mandamiento es glorificado mi Padre, y en todos los mandamientos, cuando cumplimos y obedecemos, se glorifica Cristo. Y ese amor traspasa al Padre, comunicando que somos agradables a sus ojos, porque somos obedientes. Bendito es el Señor. En esto glorificad mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Allí sí somos discípulos del Señor, gloria a Dios. De lo contrario no seríamos. Pero discípulos hay muchos, profetas hay muchos, hijos de Dios hay muchos. Pero aquí nos está enseñando el Señor, de acuerdo a esta parábola una vez más, que de labios muchos, de labios le honramos, muchos no lo hacemos de corazón. Porque ciertamente que dice: sus corazones están apartados de mí. ¿Por qué? Porque la vid, que es Cristo, no está en nosotros, ni nosotros en ellos, ni en Él. Bendito es el Señor. Entonces allí es donde nosotros vamos a dar fruto, el fruto del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Mis amados hermanitos, pero el fruto no es que siembro hoy día y al mes siguiente voy a cosechar. Cuando se habla de lo espiritual, a veces se demora una generación completa para recibir ese fruto. Hay cosas que se demoran, pero hay cosas que no se demoran. Eso lo hace, dice el Señor: yo os daré de acuerdo a mi voluntad, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios, porque tus pensamientos, dicen, no son los míos. Por lo tanto, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, no es lo que Él tiene para mí o para ustedes, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hasta aquí vamos a culminar con la palabra del Señor, con la parábola del sembrador. Que el Señor les bendiga. Que el amor y la paz sea siempre con ustedes, mis amados hermanitos. Amén.